Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Histología del Instituto Provar. Mi nombre es Tomás, yo soy docente en la Facultad de Medicina de la UBA hace ya 3 años y soy quien los va a acompañar en todo lo que es el curso de Histología, que es una de las 3 materias más importantes del primer año de la carrera. Para que ya se vayan organizando, la materia la vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a consistir en la descripción y el reconocimiento de los 4 tejidos básicos, que van a ver qué son: el tejido epitelial, el tejido conectivo y sus especializaciones, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y la segunda parte va a consistir en la descripción y la organización de órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que para poder empezar con la segunda parte tengamos muy bien los contenidos de la primera. Vale aclarar que el curso es válido para cualquiera de las 3 cátedras que tiene la Facultad de Medicina en la UBA, y en el caso de que varíe el contenido vamos a aportar material extra o adicional para cada una. Desde ya les agradezco muchísimo por ver esta clase y vamos a entrar de lleno con lo que es el tejido epitelial de revestimiento. Bien, entonces comencemos con lo que es el TP1, que nos vamos a meter principalmente en lo que es el tejido epitelial de revestimiento. Ya vamos a ver a qué se trata esto. Primero que nada, los objetivos de esta clase. Los objetivos van a ser conocer las principales características del tejido epitelial, clasificar al tejido epitelial de revestimiento y, por último, diferenciar las especializaciones apicales de membrana. Para esto tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es la histología? ¿Tiene que ver con historia o algo por el estilo? No, la histología en realidad es la ciencia que estudia tanto la estructura como las características de las células y o tejidos, ¿sí?, de los organismos vivos. Ahora, de esto surge una gran pregunta, que es, ¿qué es un tejido? Un tejido no es lo que hace nuestra abuela en cada invierno, donde nos hace una bufanda, un gorro para abrigarnos del frío, sino más bien que nos habla como concepto de un conjunto de células que en equipo cumplen una función determinada. Esta es la definición más común de los libros. Sin embargo, es una definición que está incompleta. Porque para hablar de tejidos, nosotros tenemos que hablar primero de células y también del espacio intercelular. El espacio intercelular no es más que el espacio que se encuentra entre célula y célula. Para bajar a tierra este concepto y ver la importancia que tiene, pensemos en algo muy simple. Pensemos en una persona dentro de una habitación. Esa persona, como por ejemplo yo, está representando una célula. Imaginemos. El espacio intercelular es la habitación en la que se halla esa célula. Si yo no tengo esa habitación donde yo tengo la mesa, la silla para poder sentarme, la computadora para poder grabar la clase que estamos viendo ahora, yo no puedo ejercer esa función de grabar la clase. Yo necesito sí o sí ese espacio. Por eso es muy relevante el espacio intercelular, también conocido como matriz extracelular, ¿sí? Porque nos habla de todo lo que esté por fuera de una célula. Ahora bien, estas 2 características, estos dos componentes de un tejido están presentes en los ya llamados 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Ahora, obviamente, cualquiera de estos 2 componentes variará y determinará parte de las características principales de cada tejido básico. Hasta ahí, a grandes rasgos, la definición. Ahora, ¿qué es una célula? La célula es el mínimo organismo, ¿sí?, vivo de un tejido o de un órgano, el cual va a tener ciertas características. Cuando nosotros vemos en los libros, ya sea de histología o de biología celular, nosotros vemos este dibujo de una célula, el cual tiene sus componentes característicos, que son el núcleo, ¿sí?, con su material genético, el nucleolo, ¿sí? Y por fuera del núcleo, ya hablando más en lo que es el citosol o el citoplasma de la célula, vamos a tener un montón de organelas, donde vamos a tener mitocondrias, vamos a tener el aparato de Golgi, vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, etc. Cuando nosotros traspolamos este dibujo, este esquema tan característico, a una imagen histológica, una imagen que se ve por debajo del microscopio óptico, ¿sí?, que es nuestra gran herramienta, vamos a ver esto que estamos viendo en la imagen.
Vamos a ver células, las cuales vamos a caracterizar de la siguiente manera. Todos los preparados, que hablando de preparados nos referimos a lo que vemos, ¿sí? Abajo del microscopio óptico, todos los preparados van a ser teñidos con una técnica que es la de hematoxilina y eosina. Esta técnica de todo lo que es la preparación de rutina lo vamos a ver a lo largo del curso. Ahora, lo que yo quiero que se lleven es cómo vemos las células en cuanto a los colores, ¿sí? En cuanto a los colores bajando la Tierra, en conceptos muy simples, y cómo se correlaciona esto con los componentes celulares que ya vimos en el esquema. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es una célula. Después veremos qué célula, qué tipo celular es, qué características tiene, etc. Pero esto es una célula a fin de cuentas. Lo que nosotros estamos viendo en realidad son dos partes. Vemos, por una parte, lo que es el núcleo, exactamente igual que como hicimos con el dibujito, el cual lo vamos a ver de un color violeta. Siempre que veamos, ¿sí? Estructuras o componentes celulares que sean de color violeta en los preparados de histología, estamos hablando de algo que es basófilo. Vamos a dejar el hecho de que usamos la palabra violeta para referirnos a un término un poco más histológico, un poco más preciso, que es basófilo. Basófilo quiere decir que es algo de la célula que es afín a un colorante básico, es decir, un colorante de carga positiva. Uno de los componentes celulares que es basófilo es el núcleo. El núcleo justamente tiene material genético. Ustedes ya saben que el núcleo tiene ADN y ARN, que por sus siglas es el ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, respectivamente. Los ácidos, ¿sí? Tienen carga negativa. Por lo tanto, por una cuestión de atracción de cargas, es afín a un colorante básico, es decir, de carga positiva. El colorante básico o de carga positiva que ustedes van a hablar a lo largo de la cursada y que verán justamente en el video aparte de tinción, es la hematoxilina. ¿Ok? Bien. ¿Tenemos otro componente celular que sea basófilo, además del núcleo? Sí. En este caso, ya en el citosol, una organela, que en este caso no está tan desarrollada, pero veremos a lo largo del curso células que sí tienen gran desarrollo de esta organela, que es el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, junto con los ribosomas, presenta ARN, distintos tipos de ARN. Más de lo mismo, es un componente ácido, por lo tanto es afín al colorante básico. Eso por una parte. Ahora, analizamos el núcleo de esta célula. Bien, pero nos queda analizar esta región. Esta región, si lo pueden reconocer, tiene un color más rosado. Cuando hablemos de algo rosado en la histología, hablamos de que es algo acidófilo o eosinófilo. Son sinónimos. Acidófilo o eosinófilo nos habla de algo celular, que es, o extracelular, que es afín a un colorante ácido, es decir, un colorante de carga negativa. El colorante de carga negativa que vamos a hablar a lo largo de la cursada es la eosina, por eso podemos decir acidófilo o eosinófilo. ¿Qué cosas de las células son acidófilas? Bien, principalmente las proteínas, ¿sí? Ahora, ¿dónde tenemos gran cantidad de proteínas? Primero en lo que es el citosol. Todo lo que es el citoesqueleto está formado por numerosos tipos de proteínas. Y cuando nos referimos ya a una organela, hablamos principalmente de las mitocondrias. Las mitocondrias presentan ADN mitocondrial, es cierto, van a ver en biología celular la importancia del ADN mitocondrial, pero es mucho más abundante en las mitocondrias, son más abundantes las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, bombas proteicas, proteínas de transporte, etc. Bien, fíjense cómo se ve o se distinguen dos regiones entonces esta célula. En una región donde está presente el núcleo y otra región donde se puede ver el citoplasma de la célula. En este caso es bastante acidófilo. En este tejido quizás no es visible, después verán por qué, porque es una característica muy importante de este tejido, pero en el tejido que se encuentra por debajo, todo esto que ven acá, fíjense, un conjunto de células que van a cumplir una función determinada de manera colectiva. Entre célula y célula hay espacios, ¿sí? Acelulares, ¿sí? Es decir, que no pueden reconocer, por ejemplo, un núcleo, en donde hay una coloración rosada o acidófilo. Esto que se ve entre célula y célula es el espacio intercelular o la matriz extracelular, ¿sí? Que hablábamos antes.
va a ser muy relevante esta matriz extracelular en lo que respecta a otros tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo y sus especializaciones que vamos a ver a lo largo del curso. Bien, con esto en mente, pasamos entonces a analizar el tejido epitelial. Para empezar, primero tengo que definir, ¿sí?, características generales que conceptualicen cómo vamos a reconocer al tejido epitelial y qué funciones cumple. Por ejemplo, bien, por un lado, el tejido epitelial es un tejido que reviste superficies y cavidades. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las grandes funciones del tejido epitelial es cubrir partes de nuestro cuerpo, ¿sí?, como una suerte de cubierta que podemos ver, por ejemplo, en lo que es la piel. La piel es una gran superficie revestida, cubierta de tejido epitelial. Seguramente alguna vez en algún anuncio o publicidad escucharon lo que es la epidermis. Bueno, lo vamos a ver a lo largo del curso, pero la epidermis no es otra cosa que un tejido epitelial que forma parte de lo que es el órgano de la piel. Pero también tenemos cavidades, como por ejemplo la boca, algo tan simple que podemos ver iluminándonos, que está revestido todo por un epitelio. Es decir, que el epitelio ya de base nos da una función muy importante de protección, ¿sí? Porque si yo no tuviese la piel, por ejemplo, no tendría algo que me proteja de golpes o heridas, ejemplo, o de células o microorganismos que sean invasivas o dañinas para nuestro cuerpo. Y por otra parte dice que forma glándulas. Vamos a ver más adelante en el curso qué es el hecho de una glándula, pero para bajarlo a tierra van a ver que las glándulas son un componente formado por tejido epitelial que produce cosas. Por ejemplo, hormonas, por ejemplo, la saliva que está en la boca, entre muchas otras cosas, el sudor, etc. Bien, por otra parte, el tejido epitelial presenta polaridad celular. ¿Qué quiere decir polaridad celular? Quiere decir que tiene polos, ¿sí? Como por ejemplo norte, sur, este, oeste, ¿sí?, que uno puede ver en una brújula comúnmente. Bueno, lo mismo. De alguna manera ustedes piensen al tejido epitelial o la célula epitelial como un ser humano. Entonces van a ver que tienen 4 polos, en realidad 3. Vamos a tener el polo apical, que sería el norte, por ejemplo, lo que contacta la cabeza con el cielo, ¿no? El polo basal, que sería donde mis pies tocan el piso, ¿sí? En este caso vamos a ver que el epitelio toca con una alfombra, entre comillas, que se llama membrana basal. Eso sería como el sur. Y después tenemos los polos laterales, es decir, donde yo contacto mi brazo con el brazo de otra célula. ¿Ok? Esa es la polaridad. Es una característica muy propia de epitelio, que no presentan los otros tejidos. Bien. Por otra parte, presenta abundante celularidad este tejido y escasa matriz extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Abundante celularidad nos habla de que es un tejido que presenta una gran cantidad de células. Cabe destacar, muy importante, que no hay tanta variabilidad celular. Eso es algo distinto. Variabilidad celular nos habla de que hay distintos tipos de células, ¿sí? Hay una célula A, hay una célula B, hay una célula C. Acá no. En el tejido epitelial todas las células son prácticamente siempre las mismas, ¿sí? Bien. Y escasa matriz extracelular quiere decir que estas células tienen poco espacio entre célula y célula. Esto es un punto muy importante que se correlaciona con la polaridad celular, el punto anterior, para entender más o menos o imaginarnos cómo vamos a ver el epitelio. Es decir, vamos a ver un tejido que va a estar en contacto con luces, por ejemplo, luces de superficies como el espacio que nos rodea o el espacio de la cavidad de la boca, por ejemplo, que presenta polaridad celular, es decir, que vamos a ver células donde podemos reconocer una región superior o apical, basal, inferior y los laterales. Y además que son muchas células, pero que están muy pegaditas una al lado de la otra porque no hay tanto espacio entre célula y célula. Hay escasa matriz extracelular. Ya eso nos va dando una idea de cómo ver este tejido. Por otra parte, es un tejido que se encuentra inervado. ¿Qué quiere decir inervado? Quiere decir que este tejido tiene terminaciones nerviosas que le permite enviar señales al cerebro y decir, ok, yo percibo tal sensación. Por ejemplo, si yo les dije que la piel está revestida por epitelio, de más está decir que si yo toco mi dedo,
mi antebrazo, percibo que mi antebrazo está siendo tocado por mi dedo índice. Eso nos habla de una manera muy simple, o nos demuestra que el tejido epitelial está inervado. Y por último, y no por eso menos importante, el tejido epitelial es avascular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. ¿Sí? Ya veremos a lo largo del curso qué es un vaso sanguíneo, cómo se define, qué características tiene, etc. Pero a grandes rasgos es un tejido que carece de vasos sanguíneos. Esto es muy importante por dos motivos. Lo primero es porque los vasos sanguíneos los van a ver en la matriz extracelular. Si es un tejido que tiene escasa matriz extracelular, no va a tener espacio para tener vasos sanguíneos. Eso punto número uno. Y punto número dos, tiene una utilidad esto. Porque si yo, por ejemplo, me rasco constantemente la piel, imaginen que la piel tuviese expuesto vasos sanguíneos, cada vez que me rasco tendría sangrados. Eso obviamente no lo queremos. Incluso, por ejemplo, cuando uno come, cada vez que comemos, si nosotros tuviésemos un tejido que está en contacto con esa cavidad bucal y tiene vasos sanguíneos, sangraríamos todo el tiempo porque toma contacto con los vasos. Entonces es muy, muy importante. Ahora bien, los vasos sanguíneos van a ver que son fundamentales para la nutrición de los tejidos. Si ese tejido no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Lo vamos a ver más adelante. Bien, con esto en mente, tenemos que pasar a clasificar, organizar nuestro tejido epitelial. Y lo podemos clasificar de dos maneras. Según la morfología, es decir, según la forma de la célula y según los estratos. Estratos es un término que nos habla principalmente del número de, por así decir, de pisos de células, de hilera de células que va a tener el tejido epitelial. Esto lo van a entender con una imagen, van a ver. Y por otra parte lo podemos clasificar según su función. ¿Qué tenemos en cada subclasificación? Bien, con lo que respecta a la morfología y estratos, para la morfología hablamos de tres posibles clasificaciones. Podemos hablar de un epitelio que tiene una morfología plana, cúbica o cilíndrica. Y en cuanto al número de estratos, vamos a hablar de un epitelio que puede ser simple, estratificado y una, digamos, forma especial de mencionar a un tipo de epitelio que vamos a ver es el epitelio pseudoestratificado. ¿Ok? En cuanto a la función, podemos hablar de un epitelio de revestimiento, que es el que vamos a ver a lo largo de esta clase, y también lo que es el epitelio glandular, que es el que forma las glándulas que habíamos hablado. Bien, dicho todo esto, vamos a reconocer en un esquema primero cómo identificamos la clasificación del epitelio según la morfología y según los estratos. Bien, empecemos con esta hilera, esta columna de células, ¿sí? Esta columna, ¿sí? La columna de izquierda del todo, nos muestra tres tipos de epitelios distintos, ¿sí? Representado en color celeste en todos los casos, representa lo que es la célula epitelial, ¿sí? Cada célula epitelial, con digamos, un centro más celeste oscuro, quizás un poquito más negro, representa el núcleo de cada célula epitelial, ¿sí? Y en color violeta, por debajo del epitelio, representa lo que se llama la membrana basal. Y acá introducimos este concepto. La membrana basal es una particularidad que presenta el epitelio, es propio del epitelio, que es una suerte de alfombra formada por numerosas proteínas o glicoproteínas, que vamos a ver a lo largo de la cursada, que le sirve al epitelio para ubicarse, ¿sí? Digamos, le provee de sostén y de soporte, pero también es la separación entre el tejido epitelial y el tejido que esté por debajo, el tejido subyacente. Además, a través de esta membrana basal van a pasar los nutrientes que le lleguen del tejido que sí tenga vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto lo va a hacer a través de difusión, ¿sí? Un concepto que ya conocen del CBC. Bien, ahora, ¿qué diferencias notan entre este epitelio y este? Primero que nada, lo que es la morfología y los estratos. La morfología, fíjense, para poder nosotros decir cuál es la morfología de un epitelio, tenemos que ver la forma tanto del citosol, del citoplasma, como del núcleo de la célula. En el caso de una célula epitelial que sea plana, que era uno de los tipos de morfologías que vimos,
el núcleo se va a ver como un plato, ¿sí? Como un plato de comida, alargado, ¿sí? En el sentido horizontal, no en el sentido vertical, horizontal. Lo mismo lo que pasa con el citoplasma. Fíjense cómo el citoplasma está aplanado, totalmente alargadito, ¿sí? Vuelvo a repetir, en el sentido horizontal. Su extremo, ¿sí? Su contracara sería el epitelio cilíndrico, donde, como pueden ver, el núcleo y el citoplasma está alargado, pero en el sentido vertical. Es como una persona muy alta. El punto intermedio es el epitelio cúbico, donde el núcleo lo van a ver redondo. Yo sé que cúbico no suena redondo, pero el núcleo se ve de morfología redondeada o esférica, y el citoplasma sí se ve de esta morfología cúbica o cuadrada si uno lo ve de manera bidimensional, ¿no? El epitelio cúbico tiene las tres dimensiones iguales. Bien. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres epitelios? Lo que tienen en común es el número de estratos. Cuando piensen en estratos, piensen, o lo mejor que pueden pensar es en un edificio. Si un edificio tiene solo un piso, o sea, la planta baja o el piso número uno nada más, entonces estamos hablando de que es simple ese epitelio. Simple es que tiene solo un número de estrato, un estrato único de células epiteliales. Como se puede ver acá, como se puede ver acá, como se puede ver acá. ¿Ven? Ahora, cuando ese edificio, que es nuestro epitelio, tiene más de un estrato, más de un piso, mínimo que tenga dos, estamos hablando de un epitelio que es estratificado. ¿Qué es lo que ocurre en la columna del medio? Estos tres epitelios que ustedes están viendo presentan, fíjense, más de un estrato. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, por ejemplo. Acá hay uno y dos. Acá hay uno, dos, tres, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos tres epitelios estratificados en cuanto a la morfología? Para nosotros ver la morfología de un epitelio o clasificar la morfología de un epitelio estratificado, no podemos ver cualquier estrato de células, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, este estrato presenta células más cúbicas, al igual que este. Pero si ustedes van hacia la región más apical, o sea, la más superficial, la que está más en contacto con la luz, la que era mi cabeza, digamos, vemos una morfología más aplanada. Entonces, ¿con qué me quedo? Siempre que ustedes tengan que clasificar morfológicamente un epitelio estratificado, tienen que hablar o ver el estrato más apical. Entonces, por ejemplo, este epitelio estratificado en la región más apical tiene una morfología aplanada. Entonces, este epitelio es un epitelio plano. Este otro, si se fijan, las dimensiones son iguales. Este es el estrato más apical, porque este es el más basal, el que está en contacto con la membrana basal. Entonces este epitelio es un epitelio cúbico. Y si se fijan, este último, sí, el estrato más basal es cúbico, pero el estrato más apical es cilíndrico. Fíjense que es alargado. Por lo tanto, este epitelio es cilíndrico. ¿Bien? Perfecto. Ahora, esto que hicimos recién, este ejercicio, ¿sí? Tanto en lo que es morfología y en el número de estratos, es como ustedes tienen que clasificar a cada epitelio que ustedes vean. Si ustedes ven un epitelio que ahora vamos a ver en un preparado, lo que tienen que hacer es clasificarlo morfológicamente y según el número de estratos. Y siempre tienen que decirlo completo. Es decir, por ejemplo, vamos al primer ejemplo, este epitelio. Sabemos que es un único estrato de células, es decir, es un epitelio simple, y morfológicamente es plano. Por lo tanto, este es un epitelio plano simple. Ahora, si nosotros hablamos de este otro, es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Si vamos a ver los epitelios estratificados, este sería un epitelio plano estratificado. Este sería cúbico estratificado y este es cilíndrico estratificado. ¿Se entendió? Esto lo tienen que hacer siempre y por completo, o sea, no puede faltar nada. Ahora, como habían visto en la diapositiva anterior, teníamos una particularidad, un epitelio especial. Este epitelio es el epitelio pseudoestratificado. Ahora, ¿cuál es este?
Bien, nos queda por analizar este dibujo, ya que este otro epitelio es un epitelio especial que vamos a ver a lo largo del curso más adelante, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con las vías urinarias. Ahora, el epitelio pseudoestratificado es un epitelio bastante peculiar. Si ustedes miran este epitelio, quizás de entrada parece que tiene muchos estratos, porque parece que tiene un estrato acá abajo y uno más arriba. La realidad es que esto no es cierto. Si se fijan, si analizan cada célula, acá les muestra los límites entre célula y célula, ¿no? Pueden reconocer una y otra. Hay células que logran contactar con la región apical, o sea, con la región más superficial, la más hacia el norte, digamos, y otras que no llegan, como por ejemplo esta. Fíjense cómo se queda a mitad de camino y acá ya les habla del límite entre esta célula y esta otra que sí llegan a la luz. Esto, para que lo entiendan, es como cuando uno viaja en el transporte público, en un tren o en un subte, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ustedes en el tren tienen, en el vagón de tren, tienen hacia arriba los aros para poder agarrarse y no caerse. Las personas que sean lo suficientemente altas para agarrarse se van a agarrar. Pero si hay una persona que es bajita, ¿sí? De estatura, no va a llegar a agarrar el aro. ¿Ok? Es lo mismo que el epitelio que dijimos antes. Células que sí contactan con la luz y otras que no. Ahora, estamos todos de acuerdo que todas las personas que estén en el vagón, ya sea que alcancen o no el aro, están todos apoyando sus pies sobre el piso del vagón. Esto es aplicable a el epitelio pseudoestratificado. O sea que el epitelio pseudoestratificado presenta justamente todas las células, tanto las que toman contacto con la luz como las que no, toman o están apoyadas sobre la membrana basal. Ese es un punto muy, muy importante. Y eso lo distingue de un epitelio estratificado. Porque si miran los epitelios estratificados que analizamos antes, por ejemplo el estrato basal toma contacto con la membrana basal. Sí, pero el estrato más apical no, queda por encima, ya no toma contacto con la membrana basal. Por eso no hablamos de que este epitelio sea estratificado, sino pseudo estratificado. ¿Ok? Ahora bien, surge un pequeño dilema, y es que en los preparados que ustedes van a ver de histología, no van a poder ver la membrana basal, que es lo que nos orienta a decir si el epitelio, si todas las células contactan o no con la membrana basal, y cuáles sí contactan con la luz y cuáles no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver que los epitelios pseudoestratificados a lo largo de toda la cursada que ustedes van a ver, presentan siempre algo que se llama especializaciones apicales de membrana, es decir, una particularidad de la membrana plasmática que se proyecta sobre la luz, sobre esta región, ¿sí? Y que tiene características propias. Lo vamos a ver en esta clase, no se preocupen. Pero quiero que se lleven, primero que nada, la característica de un epitelio pseudoestratificado en lo que respecta a la teoría. Esto de que todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas con la región apical. Ahora, este epitelio pseudoestratificado, cuando nosotros tengamos que clasificarlo morfológicamente, también tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vemos justamente las células que sí contactan con la luz, con la región apical. Lo mismo que hacíamos parecido al estratificado, solo que sabemos que este epitelio no es estratificado. ¿Cuáles son? Estas que están acá. Células alargadas con un núcleo también alargado en sentido vertical. Células altas. Por lo tanto, esto es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Tenemos que aclararlo todo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora a analizar en detalle todo lo que vimos recién, pero con preparados histológicos. Lo que estamos viendo, esto lo van a entender a lo largo de la cursada, pero esto que estamos viendo es un vaso sanguíneo, ¿sí? Ya entenderán cómo se reconoce un vaso sanguíneo, etc. Yo lo que quiero que reconozcan simplemente es al tejido epitelial. Fíjense, esto es una luz. Cuando todos ustedes vean algo blanco, ¿sí? Van a ver que es una luz. Por ejemplo, la luz de la superficie, por ejemplo, si esta es la piel, bueno, la luz sería lo que está alrededor mío, ¿no? La boca, lo mismo. Y los vasos sanguíneos también, porque los vasos sanguíneos van a ver que son estructuras huecas, por lo tanto tienen una luz interna. Bien. En contacto con una luz encontramos un tejido donde vemos, por ejemplo, ya saben que lo que es violeta, vamos a hablar por ahora como violeta, pero saben que es basófilo, hablando correctamente,
es el núcleo de una célula. Todo esto que están acá, que está marcado con flechas, son los núcleos, ¿sí? El citoplasma es bastante finito, ¿sí? Muy, muy, muy delgado, rosita, que es lo que se ve por acá entre núcleo y núcleo, que sería el citoplasma. Y fíjense cómo están las células muy pegaditas una al lado de la otra. Fíjense, el núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, ¿sí? Esto era una de las grandes características del epitelio, un tejido que presenta células muy pegaditas una al lado de la otra. Y podemos reconocer polos. Si esta es la luz, este va a ser el polo apical. Estos son las laterales de las células, por lo tanto son los polos laterales. Y hacia abajo, hacia el opuesto, hacia la luz, sería el polo basal, donde debería de estar la membrana basal, pero nosotros no la vemos en los preparados histológicos. Bien, perfecto. Ahora, si tenemos que clasificar a este epitelio, tenemos que ver el número de estratos y la morfología. Fíjense que esto que están viendo, hasta acá es el epitelio, todo esto es el epitelio, ¿sí? Lo que está por debajo ya no, porque fíjense cómo las células están muy separadas una al lado de la otra, con espacios entre célula y célula. Eso no son características propias del tejido epitelial. Por lo tanto, esto es el tejido epitelial, vemos solo una hilera de células rodeando la luz, por lo tanto es un epitelio simple. Ahora, en cuanto a la morfología, fíjense, como ya habíamos dicho, el núcleo está alargado, pero en un sentido horizontal, como si fuese un platito. Y el citoplasma también es bastante delgado, está bastante afinado. Esto es un epitelio plano. Y como sabemos que tiene un solo estrato de células, es un epitelio plano simple. ¿Se entendió eso? Bien. Bien. Apliquemos lo mismo ahora en esta imagen. Fíjense, lo mismo. En contacto con una luz tenemos un tejido donde son muchas células, una pegadita al lado de la otra, sin espacio entre célula y célula. Podemos identificar el núcleo, que ya sabemos que es basófilo, y el citoplasma, que se ve bastante pálido, pero que acá se puede reconocer la acidofilia. Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es el número de estratos? Vemos solo una hilera de células, por lo tanto es un epitelio simple. Y en cuanto a la morfología, no es una célula ya que sea plana, así que esté acostada, sino que ya vemos un núcleo con una morfología más redondeada, más esférica, y cuyo citoplasma también tiene una morfología cuyas dimensiones, ¿sí?, son todas iguales. Esto es propio de un epitelio que es cúbico, por lo tanto es un epitelio cúbico simple. Y por último, este otro epitelio, donde si se fijan, acá estaría la luz, ¿sí? Todo por acá. Y en contacto con la luz, otra vez un tejido donde presenta abundante celularidad y donde hay pocos espacios entre célula y célula. Tiene una única hilera de células, o sea que es un epitelio simple. Todo esto que se ve por acá es el epitelio, todo esto. Y presenta núcleos, tanto el núcleo como el propio citoplasma, alargados en un sentido vertical. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico simple. ¿Bien? ¿Qué pasa con este otro epitelio? Fíjense, en contacto con la luz, ¿sí? Vamos a ver todo este tejido que presenta una gran celularidad. Ahora bien, lo que ocurre es que podemos identificar, ¿sí?, distintas características respecto del epitelio anterior o de los anteriores. Fíjense, hasta acá, todo esto hasta acá, finaliza el tejido epitelial, donde está la celularidad, la gran celularidad, pero poca matriz extracelular, poco espacio entre célula y célula, ¿no? Ahora, en cuanto al número de estratos, ¿cuántos estratos vemos? Bien, fíjense, esto sería un estrato, por ejemplo, todo esto que se ve por acá. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y así sucesivamente hay un montón de estratos, un montón de pisos. Esto, en una imagen así hecha y derecha, es un epitelio estratificado. Ahora, ¿cómo lo clasificamos este epitelio según su morfología? Bien, y acá viene el punto más importante. Los epitelios estratificados, si recuerdan, para poder clasificarlo morfológicamente tenemos que ver el estrato más apical de células, no el más basal ni el intermedio, porque eso no nos diría nada. Acá vemos un poquito cúbico, también cúbico, cúbico, pero en la región más apical, si se fijan, acá está un poco blureada la imagen, pero pueden ver acá cómo el núcleo, que es este platito finito que ven por acá, es alargado, pero en el sentido horizontal. Esto se ve acá, acá, acá y acá también. Acá también, ¿sí? Por lo tanto, es un epitelio plano estratificado.
¿Ok? Bien. Por último, y no por eso menos importante, tenemos este otro epitelio. Fíjense, en contacto con la luz, ¿sí? Un tejido con mucha celularidad, poco espacio entre célula y célula, células muy pegadas, esto vuelve a repetirse todo el tiempo. Ahora, algo muy importante es el hecho de que uno lo ve de entrada y quizás piensa, comparándolo con la imagen anterior, que esto también es un epitelio estratificado. Esto, aunque parece, no lo es. ¿Por qué? Bien. Si se fijan, ustedes también un epitelio cuya morfología, por lo menos así ya nos sacamos esto de encima, es correspondiente a estas células que están más en contacto con la luz, es más alargado el núcleo en sentido vertical, es un epitelio cilíndrico. Lo que nos queda por definir si es simple o estratificado o pseudoestratificado, que hasta ahora no lo mencionamos. Para esto sabemos que un epitelio simple presenta una hilera de células, ¿sí? Que esto sería muy fácil de identificar como los preparados anteriores, y un epitelio estratificado presenta muchos pisos de células. Esto a priori parece muchos pisos de células, sin embargo, la realidad es que no. Estos son núcleos de células que toman contacto con la luz, ¿sí? Y otros núcleos que no toman contacto con la luz, pero todos toman contacto con la región basal, con la membrana basal. Esto es propio de la teoría de un epitelio que es pseudoestratificado. Sin embargo, de acá surge un problema. Yo les dije que la membrana basal, que es donde se apoyan todas las células del epitelio, no se ve en un preparado con hematoxilina y eosina, un preparado histológico convencional. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguirlo? El tip que yo les digo, y esto se lo guardan porque es lo que les va a servir para el examen, no pifian nunca con este tip, es el hecho de que los epitelios pseudoestratificados que ustedes van a ver tienen especializaciones apicales de membrana. Ahora, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Qué son estas especializaciones apicales de membrana? Las especializaciones apicales de membrana no son más que lo que dice su nombre. Es una especialización, una particularidad que toma la membrana plasmática de las células epiteliales en ciertos órganos. Por ejemplo, la membrana plasmática, para entenderlo, por ejemplo, una persona que estudia medicina, se recibe, es médico, buenísimo, pero es médico, no es especialista en nada. Después hace una especialidad y es especialista en traumatología, en dermatología, en pediatría, etc. Y es su accionar, sus funciones en la vida médica, en la salud, va a ser sobre su especialización, sobre eso puntualmente. Las especializaciones apicales de membrana son lo mismo. La membrana plasmática toma cierto patrón, ciertas características, ciertas funciones en la región apical, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen, les representa tres células epiteliales, este sería el núcleo, este es el citoplasma, y les muestra hacia apical sería esto que está acá, o sea, hasta acá estaría la luz, y acá la región basal donde debería estar la membrana basal. ¿Ok? Bien. Y tenemos tres tipos de especializaciones apicales de membrana. Los tres tipos son, el primero, las microvellosidades. Son especializaciones apicales que, como pueden ver en el dibujito, se representan como prolongaciones de la membrana plasmática, ¿sí? Muy uniformes, todas iguales, pegaditas una al lado de la otra. Las microvellosidades tienen como función la absorción. Por eso ustedes ya pueden imaginarse, por ejemplo, si piensan en un órgano o un sistema, el tubo digestivo. En el intestino delgado es una región del tubo digestivo que se encarga de absorber los nutrientes derivados del alimento. Por lo tanto, tiene microvellosidades. Por poner un ejemplo. Los estereocilios son otra especialización apical de membrana que van a ver muy alargados, ¿sí? Van a ser muy extensos, son la especialización más alta, más larga, pero que es bastante desorganizado. Como pueden ver acá, está como más desorientado y no es tan preciso y tan perfecto como las microvellosidades. Los estereocilios tienen una función también absortiva, por ejemplo, van a estar presentes en lo que es el epidídimo, pero también tienen una función sensorial, pueden percibir señales. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos los cilios. Los cilios también son especializaciones apicales de membrana bastante alargados, no tanto como los estereocilios, y son bastante irregulares en su patrón, ¿sí? No, vuelvo a repetir, no cumplen la particularidad de ser rectos y muy uniformes, muy regulares, como las microvellosidades. Los cilios tienen capacidad móvil, se desplazan, se mueven.
Por lo tanto, tiene una función, por ejemplo, de barrer. Por ejemplo, en las vías respiratorias barren el moco de las vías respiratorias y también todo lo que esté atrapado en el moco. Por ejemplo, microorganismos, bichos, ¿sí? Agentes infecciosos. Bien, ahora esto queda en lo gráfico, en lo visual. ¿Cómo lo vemos nosotros en un preparado histológico? Bueno, veamos lo siguiente. Esto es una luz y en contacto con la luz tenemos un tejido epitelial. Podríamos clasificarlo, ¿sí? Fíjense, es un único estrato de células, o sea que es un epitelio simple, y morfológicamente las células están alargadas, es un epitelio cilíndrico simple. Ahora, si se fijan, en la región más apical de este epitelio podemos ver como una pequeña alfombrita rosada, acidófilo, extra, muy uniforme y muy pequeño, muy cortito. Esto, o estos, son microvellosidades. Fíjense, como les decía antes, es la especialización apical, o sea, se encuentra por encima del epitelio como algo agregado. Acidófilo básicamente porque estas especializaciones tienen muchas proteínas, cualquiera de las tres tiene muchas proteínas del citoesqueleto de la célula, cortitas y muy uniformes. Fíjense cómo está totalmente continuado. Se dice, se suele decir que parece como los dientes de un cepillo. Bien, estas son las microvellosidades. ¿Ok? Por otra parte, tenemos este otro. Acá tenemos una luz y en contacto con la luz un tejido epitelial. Este epitelio, fíjense, en la luz presenta algo agregado, rosado o acidófilo, que justamente es una especialización apical de membrana. Ahora, si se fijan, la diferencia con el anterior es que está mucho más desorganizado, mucho más irregular. Parece o se describe como los pelitos de un pincel cuando pinta, ¿sí? Bueno, esto justamente son, característicamente hablando, cilios. Ahora, ¿por qué no son estereocilios? Y los estereocilios también son irregulares. Bueno, por la longitud. Si ustedes ven esta otra imagen, fíjense, es una imagen relativamente panorámica, podemos ver distintas estructuras huecas revestidas por un epitelio, y en contacto con la luz de este epitelio tenemos esta zona, ¿sí? Con estas regiones o estructuras muy acidófilas, muy rosadas, y fíjense lo extenso que son. Esto es un epitelio que está bastante alejado, ¿sí? Digamos, o la imagen está bastante alejada, no tiene tanto aumento como la imagen anterior. Y de todas maneras se ve bastante extenso a pesar del poco aumento que tiene la foto. Por lo tanto, esto es un epitelio que tiene como especialización apical un estereocilio. ¿Sí? El anterior era un cilio y esto es un estereocilio, más extenso. ¿Bien? Perfecto. Ahora, habiendo hablado un poquito acerca de las especializaciones apicales de membrana, veamos este otro epitelio. Es un caso distinto a los anteriores. Fíjense, estamos en contacto con la luz, un epitelio, que si se fijan por el número de estratos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 estratos. Es un epitelio estratificado. Morfológicamente siempre tenemos que ver el estrato más apical. Los núcleos son estos basófilos que se ven por acá, ¿sí? Esos núcleos violetas, que están bastante aplanados, ¿sí? Fíjense cómo se extienden, pero en el sentido horizontal. Es decir, es un epitelio plano estratificado. Ahora, si se fijan, por encima de este epitelio tenemos como una suerte de colchón, ¿sí? Un colchoncito de algo rosado, ¿sí? Acidófilo, que no tiene núcleos, no tiene núcleos, no es un elemento, no hay elementos celulares visibles. ¿Qué es esto? Esto es lo que se conoce como estrato córneo, ¿sí? Ahora, ¿esto es una especialización apical de membrana o no? En realidad no lo es. El estrato córneo, ¿sí? No es más que una región formada por un conjunto de proteínas, que es principalmente la queratina, que se forma a partir de un proceso llamado queratinización, que lo vamos a ver principalmente a lo largo del curso en la clase correspondiente a piel, ¿sí? Al órgano conocido como piel. Ahora, no es una especialización de la membrana plasmática, sino más bien es un componente lleno de proteínas que se originó a partir de las células del epitelio. Pero no es una especialización apical de membrana. Muy importante. Ahora, algo que les va a ocurrir mucho, ¿sí? Cuando lean los libros, cuando lean la bibliografía para cada cátedra, es que van a ver que los libros les dicen que el epitelio plano estratificado
pueden decir que es un epitelio cornificado o queratinizado. ¿Sí? Les dice una opción o la otra. Cualquiera de las dos es correcta. Las dos nos hablan principalmente de que el epitelio presenta un estrato extra de proteínas, principalmente la queratina, por encima del estrato más apical, que era el colchón que veíamos antes. Pueden decir que es un epitelio plano, estratificado, cornificado o queratinizado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si el epitelio no tiene ese colchón por encima? En el caso de que sea un epitelio plano estratificado y no tenga ese colchón, decimos que es un epitelio plano estratificado, no cornificado o no queratinizado. Es lo mismo, cualquiera de los dos es válido. Surge de esto siempre una pregunta muy convencional que es decir, y bueno, ¿y si el epitelio es un epitelio, por ejemplo, cilíndrico simple y no tiene ese estrato córneo por arriba? ¿Decimos epitelio cilíndrico simple, no cornificado o no queratinizado? La respuesta es no. Solo lo aclaran cuando el epitelio es plano estratificado. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con las especializaciones que vimos antes? ¿Las aclaramos? Sí. Cuando hablamos de microvellosidades, cilios o estereocilios, tenemos que decir, por ejemplo, que el epitelio es cilíndrico simple con cilios, o estereociliado, o con microvellosidades. Hay que aclararlo siempre. Bien, perfecto. Ahora, un tip, un consejo que les voy a dar, que no falla nunca. Vieron que yo les dije que los epitelios pseudoestratificados los van a poder identificar no por la membrana basal, porque la membrana basal no se ve, sino por si tiene especializaciones apicales de membrana, si tiene algo extra sobre la región superior al epitelio. Ahora, el tip que yo les doy es que si ustedes están dudando entre epitelio pseudoestratificado o estratificado, los epitelios estratificados en el ser humano, es decir, todo lo que van a ver a lo largo de la carrera, los epitelios estratificados en el ser humano no tienen nunca especializaciones apicales de membrana, o sea, no tienen ni cilios, ni estereocilios, ni microvellosidades. Por lo tanto, si ustedes ven un epitelio que les hace dudar si está entre pseudoestratificado o estratificado, si ven que tiene algo extra, ¿sí? Y no un estratocórneo, claramente, o sea, o tiene un cilio, o tiene estereocilios o microvellosidades en la región apical, listo, ya está. No puede ser otra cosa que un epitelio pseudo estratificado. ¿Ok? Bien, perfecto. Con esto finaliza la explicación de tejido epitelial de revestimiento, que era una de las clasificaciones de epitelio en cuanto a la función. Dejo, ¿sí?, para lo que es el resto del curso, la segunda parte de esta clase, que sería tejido epitelial glandular, que es el otro componente funcional o la otra clasificación funcional del epitelio. Obviamente acá está la bibliografía utilizada para la clase de hoy y les dejo justamente el Instagram y la cuenta de YouTube del instituto a probar y mi número de teléfono para que puedan contactarse para cualquier duda respecto del curso. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.